Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Hoy es el primer programa de la semana, ya casi vamos a sumarnos al Facebook Live, ya estamos en Facebook Live, así es que muchas gracias a las personas que se suman con nosotros, recordándoles todas las plataformas que tienen para acompañarnos. Estamos en vivo en Radio 93.5, estamos en internet monumental.co.cr, estamos también a través de nuestra aplicación móvil, CDR Móvil, estamos en vivo en Facebook Live, en la cuenta de Noticia Monumental. Esta noche pueden ver el programa a las 8 de la noche en Canal 2, pueden escuchar el reprise en radio a las 9:30 y también pueden comunicarse con nosotros a través de @monumentalcr en Twitter, así es que no se puede perder matices. Y les pido por favor a la gente que está en Facebook Live, si puede compartir con nosotros el link, si puede compartir el link del programa, se los agradezco enormemente. El jueves pasado yo había invitado a doña Carla Cogui de Deloitte, a don Alan Saborío de Deloitte, para que nos conversaran sobre el efecto directo en su bolsillo que tiene el proyecto fiscal del gobierno de la República, ese que ha logrado el 208 bis en Asamblea Legislativa y que se encamina, por lo menos previsiblemente, a ser aprobado. Sin embargo, en ese programa entraron casi 600 consultas, así es que al aire yo le pedí a don Alan y a doña Carla que por favor nos acompañaran el lunes siguiente para completar la información, tanto a efectos de lo que le va a costar a usted el tema de las modificaciones en renta que tiene el plan fiscal y del impuesto al valor agregado. Así es que, don Alan, muchas gracias por venir nuevamente este lunes. Sé que ha tenido un día complicado y corrido porque tuvo que ir a la Comisión Legislativa a explicar lo que nos explicó a nosotros en primicia el pasado jueves. Don Alan, bienvenido. Muchísimas gracias, Randall. Siempre es un gusto. Doña Carla, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Un placer, Randall. Y entremos, pero antes de entrar a tema que ya tenemos las primeras preguntas, les iba a pedir por favor que retomáramos muy brevemente que esto es un tema, este es un proyecto fiscal completo que tiene que ver con gasto y tiene que ver con ingreso, impuestos en específico, don Alan, pero que el 80-85% del plan se basa en la generación de ingresos, en impuestos. Veámoslo en números. En la proyección más optimista, por el lado de gasto andamos en 0.37% que produciría en el primer año, y por el lado de ingresos anda entre un 1.30 y algo y un 1.5%, para que con cálculos optimistas terminemos en 1.9 de reducción del déficit frente al Producto Interno Bruto en el mejor de los casos. Obviamente, el componente más importante es el componente de recaudación. Es un proyecto de impuestos con un pequeño ingrediente de gasto. Yo decía hoy en la comisión especial en la Asamblea Legislativa que por muchísimos años Costa Rica estaba trincherada. Hay un grupo de gente que dice que la solución tiene que venir por el lado de los ingresos, y hay otro grupo de gente que dice que tiene que venir única y exclusivamente por el lado del gasto, y eso nos ha producido que por muchísimos años no avanzamos en Costa Rica. Yo creo que este proyecto, si bien su componente más importante es el componente de ingreso, tiene una característica que no ha tenido ninguna reforma fiscal, o como comúnmente se conoce, ningún paquete fiscal. Es realmente el primer proyecto que tiene un componente, por lo menos simbólico, de gasto para el primer año, pero si vemos la aplicación de la regla fiscal, vemos que ese componente de gasto es importante hacia futuro. Cualitativo y cuantitativamente también, porque se supone que se debe disminuir el déficit en un 0.75% anual. El proyecto queda debiendo, obviamente, en temas de empleo público, y apuntaba también en la Asamblea Legislativa que hay un componente que uno echa de menos. Yo creo que el problema de la solución del problema de Costa Rica más bien viene por una mezcla balanceada de ingreso y gasto, pero hay algo que pocas veces se menciona, que es el componente de eficiencia en el gasto.
porque no se trata solo de reducir eventualmente transferencias o de reducir gastos superfluos, sino que es importante comenzar a medir la eficiencia de las instituciones que reciben presupuesto y de las instituciones que reciben básicamente transferencias. Es importante pensar que en Costa Rica ya nos estamos acercando y nos sentimos muy orgullosos a que estamos cerca del 8% del Producto Interno Bruto como contribución a la educación, y que se le pasa plata a las municipalidades y a las universidades y se le pasa plata al PANI últimamente, pero pocas veces se mide realmente la eficiencia en el gasto. Y yo creo que eso es algo que también este proyecto nos queda debiendo, y es un elemento importante a considerarse a futuro. Entremos al tema que menos dudas generó la semana pasada, para después dedicar la mayor parte del programa al que más dudas generó. Entremos a el tema de las modificaciones a la ley de impuestos sobre la renta. Explicábamos la semana pasada que la renta es cuando se altera el valor del patrimonio de una persona o empresa, cuando usted gana. Más o menos, ¿de Carla? Más o menos, Randall. Sí, más o menos. Lo que se hace es que se incorpora un nuevo capítulo a la ley del impuesto sobre la renta, el capítulo 11, que lo que percibe es gravar las rentas de capital y las ganancias y pérdidas de capital. Entonces, agrupa ciertas manifestaciones de riqueza para gravarlas de una forma distinta a las que hoy tenemos. Básicamente con tarifa diferenciada del 15%. ¿Qué se graba que no estaba grabado? Ok, tenemos... De las ganancias de capital. Ok, de las ganancias de capital, recordemos que lo que hoy está sujeto es la ganancia de capital producto de la venta de un activo depreciable. Y entendiendo por activo depreciable las casas, el mobiliario, equipo de oficina y demás. Y además, si yo me dedicaba habitualmente, por ejemplo en el caso de las acciones, si yo hoy me dedico habitualmente a la venta de acciones, esa ganancia está grabada actualmente. Con esta modificación o con este nuevo capítulo, lo que son la venta de activos en general, así como la venta de acciones y activos intangibles, quedarían sujetas a un 15%. Ok. De hecho, ustedes, que yo lo referí varias veces la semana pasada, hicieron una guía que a mí me resultó muy útil a la hora de entender estos procesos, porque trae las preguntas más comunes. Si yo, Randall, y permítame retomar ahí mientras recibimos las primeras preguntas, si yo, Randall, se me ocurre mañana vender mi casa, por supuesto que la voy a vender más caro que lo que me costó. Es el principio para vender la casa. Randall, ¿puedo hacer un regalo en público? Adelante. Si para beneficio de los oyentes, si ustedes nos hicieran el honor en los sitios de ustedes de ¿cómo se dice? De compartir. De compartir estas preguntas y respuestas, para nosotros sería realmente un gusto poderlo poner al alcance de los costarricenses por medio de ustedes. Con muchísimo gusto, porque a mí me sirvió muchísimo a la hora de prepararme para el programa del jueves y el programa, por supuesto, de hoy. De acá le preguntaba, si yo vendo mi casa, por supuesto, más caro de lo que me costó, tengo una ganancia capital, ¿ahí pago impuesto o no pago impuesto? No, se hace una excepción, si hay una excepción puntualmente para lo que es la venta de la vivienda, donde la ganancia producto de esa venta no está quedando sujeta a la tarifa del 15%. De igual forma, si recibís un bien en herencia, tampoco estaría quedando sujeto a dicho impuesto. Independientemente si yo mi casa la tengo a mi nombre o a nombre de una sociedad anónima. Indistintamente del vehículo jurídico, exactamente. Tal vez vale la pena poner un ejemplo para que la gente entienda. Estaban sujetos al pago de impuestos y no con una tarifa diferenciada las ganancias de capital única y exclusivamente en los bienes sujetos a depreciación. Pero pensemos, por ejemplo, en intangibles, una marca. Entonces resulta ser que esas ganancias no estaban grabadas. Entonces yo podía vender una marca, podía vender un nombre comercial, siempre y cuando no lo hiciera de manera habitual, esas ganancias estaban no sujetas. Entonces, al igual que ocurre con el impuesto de ventas, que grava los servicios por excepción, en este caso en particular, también la ley actual grava única y exclusivamente por excepción las ganancias de capital de bienes sujetos a depreciación, mientras que la nueva normativa, y por eso se crea un capítulo especial, grava las ganancias de capital en su totalidad, con unas cuantas excepciones que son básicamente las que Carla señalaba. Déjeme interpretar esto. La ley vigente hoy
Entonces, presenta todas las ganancias de capital están exentas, excepto las que la ley señale. Con la reforma, que seguramente se va a aprobar, entonces todas estarán grabadas, excepto las que la ley exonere. Perfecto el concepto. Así es. Se habla de pérdida de capital. Es decir, yo no gané, sino que perdí. ¿Qué tiene que ver eso con el impuesto? Ok, el beneficio que te da cuando generas una pérdida de capital es que lo puedes diferir para la aplicación. Si vas a generar ganancias futuras, tenés derecho de amortizar esa pérdida que hoy estás generando en los siguientes 3 periodos fiscales. Okay. O de igual forma, tenemos periodo fiscal año natural, en enero vos tuviste una ganancia, realizaste la ganancia, veniste unas acciones, ahí se generó una ganancia, sin embargo, 6 meses después hiciste otra transacción donde te genera pérdida. Esa pérdida la podés aplicar a la ganancia que habías generado en el mismo periodo fiscal. Déjeme usar el ejemplo que utilizaron en la guía, justamente. Si una empresa compra un lote en 50 millones de colones por inversión, o sea, no que se dedique normalmente a comerciar lotes, pero un año después lo vende en 55 millones, pagaría el 15% de la ganancia, el 15% de los 5 millones de ganancia. Okay. Si ese mismo lote no lo pudo vender en 55, sino que lo tuvo que vender en 45, es decir, perdió 5 millones, entonces esa parte reflejada en el impuesto, yo la puedo utilizar después. Exactamente. Ahora bien, esa parte reflejada en la ganancia. Hay que hacer la corrección monetaria, ¿verdad? El tema es que la reforma también, soluciona parcialmente un problema que tenemos en la actualidad. Las revaluaciones para efectos de impuestos sobre las utilidades están prohibidas. Entonces uno puede financieramente revaluar un bien a valor de mercado, pero no puede, por ejemplo, someterlo a depreciación en el porcentaje que revaluó. Cuando había ganancias de capital en la venta de bienes sujetos a depreciación, pensemos en un edificio, entonces no había posibilidad de revaluarlo al momento de hacer la venta. Entonces, si tenía un edificio cuyo valor en libros, porque tenía muchos años, estaba registrado relativamente bajo y su valor de mercado era infinitamente superior, uno tenía que pagar sobre ese activo depreciable la ganancia exactamente por el diferencial entre el valor registrado y el precio de venta, sin poder hacer ningún ajuste por inflación. Entonces, lo que permite ahora la norma es que se puede ajustar el valor registrado de los activos de acuerdo a los índices del IPC. Digamos que es un paso muy importante, pero no suficiente, porque no necesariamente el índice de inflación nos va a llevar a los valores correctos de mercado, pero digamos que es un avance. Lo correcto sería que esa corrección monetaria se puede establecer no solo por índices, sino también eventualmente por avalúos de terceros que establezcan con justicia el valor de mercado. De hecho, la pregunta de Alfredo Carvajal en Facebook Live creo que está vinculada con este tema, porque él pregunta, ¿y las ganancias en bienes despreciables, no, en bienes depreciables? Sí, yo no conozco ningún bien despreciable aún. Si las ganancias en bienes depreciables se calculan en términos reales o nominales. En términos reales, y tal vez siguiendo lo que indicaba don Alan, que va en relación a la pregunta del señor. Para yo determinar la ganancia, la ley, el proyecto, te estipula ciertos mecanismos. Uno es, usted puede aplicar revaluación para actualizar el valor en libros y que el gap entre el costo y el precio de venta sea muchísimo menor. Y el otro es, no me vaya a vender por debajo del precio que se estipula en las plataformas de valores que utiliza la administración tributaria y las municipalidades. Entonces, de una u otra forma, ve que te pone un piso, o sea, por debajo de ese monto no está permitido, por decirlo de esa forma, y te doy la opción de aplicar lo que son las revaluaciones para los activos. ¿Hay alguna ventaja desde el punto de vista de impuestos que me dé a mí en este momento, en actualidad, mantener ese edificio que don Alan dice ya ha pasado un montón de tiempo, el valor en libros y el valor que yo declaro que sea infinitamente más bajo que el precio de mercado? No tenemos ninguna ventaja. El tema es que contablemente usted está obligado a llevar ese valor de ese activo a valor razonable o valor de mercado. Sin embargo, para efectos fiscales yo no tengo ningún tipo de incentivo. El llevar ese valor a valor de mercado significa aplicar una revaluación que hoy no es deducible. Pero es importante señalar, a ver,
Si yo tuviera la posibilidad de revaluar el activo, las depreciaciones que anualmente correría contra ese activo serían mayores, por lo cual se me aumentaría el gasto deducible. Pero al mismo tiempo, en la medida, por ejemplo, de inmuebles donde yo ajuste el valor, obviamente voy a tener que pagar más por el impuesto de bienes inmuebles, que no administra la Dirección General de Tributación, sino más bien las municipalidades. Digamos que hay de alguna forma un empate y habría que ver en cada caso en particular cuánto estoy perdiendo por la vía de depreciación y cuánto tendría que pagar de más en impuesto de bienes inmuebles. Ok, queda claro, si yo vendo mi casa, no, ya nos explicó doña Carla las pérdidas de capital. Si me donan una casa o un bien inmueble, las donaciones no están quedando igual sujetas, y al igual que las herencias ni los premios de lotería. Ni los premios de lotería. Exactamente. Okay, un incremento patrimonial, pero premio de lotería, pues en buena hora. Sí, hay gente además que genera sus ganancias, tal vez no de manera directa, pero sí indirecta, por medio del diferencial cambiario. Es decir, usted hizo una transacción con un dólar muy bajo, por ejemplo, y después vendió con un dólar muy alto. Ahí hay una ganancia. ¿Qué pasa con esas ganancias? Ok, el tema del diferencial cambiario es algo que se viene a solventar, por lo menos con el texto propuesto, porque recordemos que en diferencial cambiario tenemos diferencial realizado y no realizado. ¿Cuál es el no realizado? Tenés un pasivo y al final del periodo tenés que convertir esos colones a los dólares de ese momento. Eso es una simple evaluación contable. Sobre eso hoy se supone que deberían de estar pagando impuestos sobre la renta. Sin embargo, la propuesta lo que establece es: únicamente se va a pagar sobre las ganancias realizadas o se van a deducir las pérdidas realizadas. Saliste al mercado y los dólares te costaron más caros o más baratos. Ese es el principio de realización. Esas ganancias van a estar sujetas, pero a la tarifa ordinaria del 30%, no del 15%. Okay. Se suman a la renta ordinaria. Y finalmente, que lo hablamos muy rápidamente la semana pasada, hay una cosa que son ganancias de capital y otras son rentas de capital. ¿Qué son rentas de capital? Las rentas de capital son las provenientes de la inversión en algo, la inversión de tu dinero. Por ejemplo, lo que son los intereses, los dividendos, las participaciones, los excedentes en cooperativas o asociaciones solidaristas, que esos están quedando tarifa flat al 15%. Me parece que don Alan la semana pasada de igual forma pues indicó el aumento que van a tener los excedentes en cooperativas y solidaristas, que están pasando de un 5% a un 8%. A un 8%. Tal vez es importante que la gente esté clara de dónde están los aumentos, porque realmente es el componente que deja plata dentro del componente de impuesto sobre la renta. En la actualidad, si una persona tiene un certificado de inversión, paga el 8%. Con la reforma pagaría el 15%. Okay. Cuando estamos hablando de rendimientos de fondos de inversión, de acuerdo con la ley, el artículo 100 de la Ley de Mercado de Valores, los rendimientos de fondos de inversión están grabados con un 5%, mientras que con la reforma va a la tarifa uniforme de 15%. Cuando las sociedades, cuando las cooperativas y las asociaciones solidaristas distribuyen, hay que decir que es pecado decir que dividendos, son excedentes. Cuando distribuyen excedentes, entonces pasamos de un 5% que tenemos en la actualidad a un 8%. Bueno, ya lo hicimos muy popular, porque si usted acaba de parar la oreja, que nos está escuchando o viendo a través de Facebook Live, y usted dice, un momento, en mi trabajo hay una asociación solidarista que cada fin de año nos genera la distribución de excedentes. Ok, ahora le van a llegar un poquito menos, porque le van a cobrar un impuesto por esos excedentes. Porque la retención va a ser mayor. Así es, no 5 sino 8. Y Randall, y perdón, si estamos hablando de asociaciones solidaristas, y perdón por meter temas de IVA, pero me parece que es importante para cerrar el círculo con este tipo de asociaciones de entidades. Se verían afectadas de dos maneras. Uno, en lo que es la parte de excedentes, de un 5 a un 8%. Pero por otro lado, en IVA, recordemos que el pago de intereses y comisiones está exento única y exclusivamente para las entidades reguladas. Y estamos hablando básicamente del sector financiero, de manera tal que si estamos hablando de cooperativas y si estamos hablando
las no reguladas, si estamos hablando de asociaciones solidaristas que normalmente prestan para, qué sé yo, consumo, vivienda, etcétera, a sus asociados, si esto no se arregla en la Asamblea Legislativa, y pareciera ser que existe la voluntad de arreglarlo, pero si no se arreglara, entonces también habría que agregar un 13% a los intereses que los trabajadores pagan a su propia asociación solidarista. Por prestarle su plata. Por prestarle su plata. Esa es la gran paradoja. Sí, y por eso siento que esto fue un lapsus al momento de la redacción, y pareciera ser que en la Asamblea Legislativa existe toda la intención, por lo menos, de solucionar esto. Bueno, eso respecto al IVA, a los intereses de los préstamos, que podría corregirse, pero el tema de los excedentes no, eso sí está ahí definitivo. Hasta que lo aprueben. Exactamente. Claro, pero digamos, pareciera ahorita, no ser un lapsus, eso sí está. Sí tienen la intención. Eso es con alevosía y premeditación. Parece que sí va a quedar como lo tenemos ahorita. Y algo importante también hay de señalar es el tratamiento de los fondos de inversión inmobiliaria, que recordemos que hubo una migración en el sector empresarial. Es usual o es conocido el trabajar con ese tipo de fondos. ¿Por qué? Porque hoy pagan una tarifa flat del 5%. La propuesta que se está planteando ahorita es que los fondos de inversión inmobiliaria pasarían a un 15%. O sea, si eso lo... Exactamente, y si esto lo maneja, bueno, con derecho a deducir un 20% de los ingresos brutos sin comprobantes y pagar sobre el restante 80%. Sin embargo, ve que el impacto es muy grande, o sea, pasar de un 5 a un 15 va a haber un incremento fuerte en el pago de impuestos. Pero entonces ayúdenme a ser tan taxativos como don Alan hace un instante. En esta parte sobre las rentas de capital, entonces tendrían que aumenta, digamos, el impuesto que yo pago sobre los excedentes de asociaciones solidaristas y cooperativas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señor. ¿Qué más? Ahora me dijo usted los fondos de inversión. Los fondos de inversión del 5 al 15. Eso se llama certificado de fondos de inversión. No, se llama fondos de inversión, participación en fondos de inversión inmobiliaria. Ok. ¿Qué más sube ahí? Los arrendamientos con un trato diferenciado, que ahorita tenemos el del 8 al 15 es el más importante, el de los certificados de inversión. Ese es el más fuerte. Certificado de inversión. Esos tres suben. Esos tres suben. Ya voy a los alquileres, pero digamos, los excedentes de asociaciones solidaristas y cooperativas, la participación en fondos de inversión inmobiliaria y los certificados de inversión. Exactamente. Esos tres están subiendo. Saben más caro con esta reforma. Randall, ahí en lo que son las rentas de capital sí es importante hacer la diferenciación. Lo que acabamos de ver son rentas de capital mobiliario, intereses, dividendos, excedentes, ¿verdad? Y está la otra parte que son las rentas de capital inmobiliario, que eso es lo que vamos a entrar a ver, que son los alquileres. A la gente que nos está pidiendo, por favor no olviden compartir la guía. No, en el corte comercial se las voy a compartir. Hablemos de alquileres. Rentas de capital inmobiliario. Con el tema de alquileres, el proyecto propone dos metodologías para el cálculo del impuesto. Tenés como mínimo un empleado, entonces se supone que de una u otra forma tenés alguna organización o empresa para el tema del cobro y el manejo administrativo de los alquileres. Si tenés un funcionario como mínimo, podés deducirte todos los gastos y pagar el 30% sobre la renta neta. Hagámoslo con números. Si lo hacemos con números, hoy te dedicas a alquiler, tu ingreso son 100, tenés gastos de 70, tenés un 30 de utilidad, sobre el 30 de utilidad pagás la tarifa que te corresponda del impuesto sobre la renta, que puede ser 10, 20 o 30. Si te vas por ese método, como mínimo tenés que perdurar en él 5 años. La otra opción que da, y ve que esta primera opción, va a servir mucho cuando vos estás iniciando el negocio de alquiler. ¿Por qué? Porque es donde vamos a tener el fuerte de gastos financieros deducibles, el gasto de depreciación de los inmuebles. Conforme el negocio va creciendo, los gastos van a caer. Entonces, la otra opción es, usted se puede deducir sin comprobantes un 15% de los ingresos brutos. Entonces, tengo 100, me deduzco 15 de gastos sin comprobantes, sobre el restante 85 usted va a pagar una tarifa del 15%. Esas son las dos opciones que estamos teniendo para el tema de arrendamiento. Siendo cualquier persona la que arriende.
O sea, es decir, si Randall tiene una sea casa, sea persona física, sea persona jurídica. Sí, pero con que alquile una casa. Sí, hay una excepción en las casas que Carla lo había comentado el jueves anterior, que es que cuando se alquila una casa de habitación, no, pero esto es para el IVA, pero cuando se alquila una casa de habitación, y que no exceda el salario base, 430,000 aproximadamente, no se paga IVA. En el otro caso, habría que pagar IVA sobre los alquileres. La renta. Habría que pagar IVA cuando se excedan los 430,000, además del componente de renta que usted escoja. Exacto. Esto a los que beneficia, como bien decía Carla, es a gente que tiene edificios muy viejos, a edificios sobre los cuales ya no hay pasivos, entonces no hay componente financiero, y en muchos casos, aun cuando la depreciación de edificios es de un 2% anual, hay edificios de más de 50 años que ya están absolutamente amortizados, que ya ni siquiera tienen el gasto por depreciación, los edificios no los deben, en muchas ocasiones el mantenimiento lo hacen los inquilinos, los arrendatarios, de forma tal que con esta metodología el trato realmente es beneficioso. Bueno, si están oyendo algo al fondo, es la salida de emergencia del edificio. Gracias, Marvin, que va a ir a ver quién abrió la puerta de emergencia el día de hoy aquí en la radio. Pero es que a mí, yo quiero determinar la diferencia entre Randall Rivera, que tiene una casa y la alquila a 200,000 colones al mes, a Randall Rivera, empresario, que tiene locales comerciales, por ejemplo, y los alquila. Los dos, tanto Randall Rivera, que alquila una casa, como el empresario, están realizando una actividad lucrativa. Aunque tenga una casa. Aunque tenga una casa, si vos percibís ingresos por alquiler, hoy, si no lo haces, estás en contingencia. ¿Verdad? Y pasa el proyecto, de igual forma vas a estar en contingencia. ¿Por qué? Porque estás realizando una actividad lucrativa y además es de forma habitual. Claro. Entonces, todos los meses cobra un alquiler. Exactamente, todos los meses cobras un alquiler. Independientemente del monto. Indistintamente del monto. Para efectos de renta de 1 colón en adelante, estás percibiendo una renta que va a estar sujeta con dicho impuesto. Dice que la diferencia es si Randall tiene a alguien que le ayuda. Exactamente. O sea, si Randall tiene, hay dos personas, digamos. Uno tiene 3 casas o 4 locales y resulta ser que la sociedad en la cual están inscritos los locales, o él, si es a título personal, no tienen empleados, se pueden acoger al sistema de 15% de gastos y 15% de tarifa. Pero si resulta ser que tiene un solo empleado, llevándolo al extremo, tiene una sola casa, pero tiene alguien contratado para que lo ayude con el tema del alquiler de la casa, no puede caer al tema del 15%, sino que tiene que seguir necesariamente en el esquema tradicional, que es asociar ingresos y gastos. Bueno, pongamos este ejemplo también un poco extremo. Randall Rivera vive en Entre Ríos, pero tiene una casa que se compró hace años en Quepos. Yo no puedo ir todos los meses a cobrar el alquiler a Quepos, entonces contraté a un señor que a mi única casa de alquiler va y cobra todos los meses. Ahí ya no podría irte por la tarifa del 15, exactamente. Tendrías que irte por el régimen tradicional, que es ingresos menos costos, y el remanente, el impuesto sobre. Ahora, eso tiene todo un tema, ¿verdad? Porque si uno lee el artículo con cuidado, realmente lo que se encuentra es que tenga colaboradores, al menos un colaborador. Sí, al menos pero yo tendría mis dudas. Y estos son los temas que generan litigio, de si yo no tengo un colaborador, sino que alguien me presta servicios y que no está en relación de dependencia conmigo para ayudarme a administrar el asunto. Yo diría que en esa circunstancia el tema del 15% es válido. Pero es que usted es experto en buscar la comba al palo, don Alan. Porque, por ejemplo, Ricardo Moreno dice, ¿qué pasa si el monto que yo percibo de cobrar el alquiler va como gasto para pagar la hipoteca de mi otra casa o de esa casa que alquilo? A ver, en el tema de gastos la gente tiende a confundir la cuota que paga y pensar que la totalidad de lo que paga por la cuota al banco, por la amortización al banco, es un gasto deducible. Recordemos que cuando tenemos una deuda, un componente importante del pago mensual no es deducible, porque es simple y sencillamente el abono al principal. Lo que yo puedo deducir es básicamente los intereses
y el diferencial cambiario, porque en ese caso sí estaría el asunto total y absolutamente realizado todos los meses cuando hago el pago. Y además también en relación a la pregunta del señor, es que es indistintamente del uso que usted le dé a ese dinero, de igual forma tiene que tributar. Usted tributa, si tiene una casa de alquiler y la ganancia que percibe por ese alquiler, usted lo va a aplicar para pagar otra deuda de otra casa, igual ese es problema suyo. Exactamente, el uso del dinero es muy distinto a que si está o no sujeto al pago del impuesto sobre la renta. Y Yair Cordero pregunta si es exactamente lo mismo con locales comerciales. Es lo mismo. Okay. Exactamente, es totalmente lo mismo. Locales comerciales, casas de habitación, terrenos, garajes, cualquier tipo de arrendamiento. Permítanme ahora sí ir a la pausa, regresar con IVA, pero antes quería plantearles un tema que nos comenta María Silva, de este tema de términos generales. Dice, 4 años tuvieron para redactar y debatir un buen plan de reforma tributaria, y ahora nos meten este paquete que va a afectar definitivamente a las capas medias y trabajadoras. No tienen vergüenza, dice María Silva. El IVA es un impuesto regresivo, en definitiva va a aumentar la pobreza. ¿Qué le parece a usted esa apreciación, no? Vea, yo me retrotraigo a la mañana de hoy. Este proyecto es un proyecto avalado por los dos candidatos que están llegando que están en la segunda vuelta, número 1. Número 2, es un proyecto de consenso en la Asamblea Legislativa. Número 3, en el tema del IVA, el IVA se ha venido discutiendo aquí por muchísimos años. Es importante que la gente conozca sus alcances. En el tema de renta hay que decir que es un proyecto light, para utilizar un calificativo light, okay, para calificarlo, pero y que la intención es básicamente recaudatoria. Y yo en serio que yo no quiero sonar cínico, pero volviendo al principio, la solución del tema fiscal en este país pasa por el lado del gasto, pasa por el lado de la eficiencia, pero pasa por el lado del ingreso sobre todo también. Y los impuestos se llaman impuestos porque se imponen y realmente duelen, lastiman, pero es la naturaleza misma del impuesto. Igual que el proyecto hubiera sido realmente un proyecto más solvente que siempre hubiera terminado en términos de incrementar la recaudación, porque la verdad es que para eso están hechos los impuestos. Yo digo siempre que los impuestos se llaman impuestos porque se imponen, si no se llamarían voluntarios. Claro. Y que la Dirección General de Impuestos se llama Dirección General de Voluntarios, realmente no recaudaría nada. No, pero además hay que ser muy, muy claro en esto y no alimentar mitos. Todos los órganos encargados de este tema, por ejemplo la Contraloría General de la República, ha señalado, el Estado de la Nación también lo ha hecho, que por ejemplo, ayer escuché a alguien que me dijo, si recaudáramos bien los impuestos no tendríamos por qué pagar más. No es cierto, la Contraloría y el Estado de la Nación dicen que aún que recogiéramos el 100% de lo que tenemos que recaudar no alcanza. Ok, aún si logramos disminuir el gasto en lo que vamos a disminuirlo, tomando en consideración el empleo público, no alcanza. O sea, necesariamente hay que generar nuevos ingresos. Se necesitan nuevos ingresos. Las tres cosas, se necesita mejor recaudación, una mejor eficiencia y recorte del gasto y la generación de impuestos, indudablemente. No se puede hacer otra cosa, porque si hay mucha gente, no sé si a ustedes les pasa, que dice, es que si cobráramos bien no se necesitaría impuestos. Bueno, eso es una falacia muy popular, pero lamentablemente no es cierto. Y ahora vamos a irnos al tema más popular. Más popular porque le importa a más gente, no es porque más gente esté de acuerdo, que tiene que ser, que es justamente el IVA, el impuesto al valor agregado. Hasta el día de hoy, y así seguimos, usted paga impuestos cuando está comerciando con mercancías, es decir, con cosas que usted puede tocar y ver y tienen forma y olor y todo eso, cosas tangibles. Y algunos servicios que específicamente están señalados por ley. A partir de la aprobación de esta reforma, que hace que se convierta el impuesto de ventas en impuesto al valor agregado, entonces ya no solo vamos a pagar impuesto por las cosas que vemos y tocamos, sino también por los servicios, por los bienes completos, con excepción de los que señale la ley. Esta es la parte más gruesa, entiendo, del proyecto y lo que ha generado más reacciones, doña Carla.
Así es, estaríamos pasando de utilizar un término de mercancías a un término de bienes, donde estarían comprendidos tanto bienes tangibles como intangibles. Y lo novedoso y lo grueso de pasar a un IVA puro es el tema de que todos los servicios estarían quedando grabados, con algunas excepciones, claro está, pero a diferencia de lo que hoy tenemos, que es una lista taxativa, si acaso estarán 15 servicios que hoy estamos pagando renta, ese es el principal del cambio. De hecho, por aquí, ojalá que lo logre encontrar, no lo encuentro. Hay un muchacho que nos describió un montón de veces desde el jueves hasta hoy, y yo nos escribió hoy de primero en el programa, pero ya no lo encuentro, que es arquitecto. Y quisiera, yo sé que no podemos abarcar todas las dudas puntuales, pero la del muchacho me interesó porque nos ha mandado como 20 mensajes con lo mismo. Sí, tiene mucho interés. Él dice, yo tengo que sumar cuando doy mi servicio el 13% de IVA a partir de la aprobación de este proyecto. Así es. Sin embargo, para lo que son los servicios de ingeniería, arquitectura y otros más relacionados a la construcción, se estableció, hay un transitorio, el transitorio cuarto del proyecto, donde se define que se va a ir incrementando la tarifa de forma paulatina. Los primeros 3 años van a estar con una tarifa del 4%, al cuarto año van con una tarifa del 8%, y es hasta el quinto donde migran a una tarifa del 13%. Entonces sí va a tener que cobrar el 13% al final de los 4 años, pero va a comenzar con un 4%. Ok, pero sí va a salir más caro. Claro, sí va a salir más caro. Ok, si hablamos desde el consumidor final, entonces el arquitecto sube, el ingeniero sube. El arquitecto, el ingeniero, el topógrafo, los servicios de construcción, el abogado, el contador, absolutamente todos los servicios. El peluquero. El gimnasio. El peluquero, Netflix, lo que vimos el otro día, la importación de servicios. La buseta de la escuela. La buseta de la escuela, el transporte de los funcionarios de una empresa estaría sujeto. Los intereses de la asociación solidarista, lo que hablamos ahora, también va a estar grabado con el 13%. Sí, cuando usted saca un préstamo en la asociación solidarista, el monto del interés tiene que pagar el 13%. Exactamente, y eso es lo que nos lleva a que la tasa efectiva del préstamo se va a incrementar muchísimo, ¿verdad? Hablemos de dos puntos en particular que han generado mucho interés. Salud, yo decido no ir a la caja, sino voy a la clínica, o voy al doctor privado, o voy donde el odontólogo. ¿Eso me va a salir más caro o no? Sí, salud privada tiene tarifa diferencial del 4%, pero va a estar sujeta a un impuesto. Sin embargo, sí se da un incentivo y hay un tema de devolución para el consumidor final, en el tanto usted con las facturas que le va a pedir a su médico, a su dentista, logre demostrar el impuesto que pagó o el impuesto que soportó. Tributación va a trabajar en un sistema de devolución de ese impuesto para consumidor final, el cual se espera que esté aprobado el proyecto en un plazo máximo de 1 año. Y eso se devuelve, perdón mi ignorancia, se devuelve directamente, o sea, se devuelve en plata y me dicen, ¿usted tiene a favor tanto? ¿O se devuelve en crédito? No, debería de devolverse en plata. ¿Por qué? Porque yo soy consumidor final, y como consumidor final no tengo derecho a la aplicación de créditos. Soy el último en la cadena de valor que soporto todo el impuesto. Entonces sí debe establecerse un sistema de devolución en dinero. Eso tiene que ver con salud. Eso tiene que ser con salud. Tal vez es importante señalar que mientras el sistema no esté operando, el servicio queda no sujeto. Queda exento. Sí, señor. Hasta que se regule de qué manera me van a devolver el impuesto. Es correcto. Vamos a ver, uno podría pensar entonces, bueno, ¿y qué gana tributación si está grabando al profesional, yo estoy pagando más y después yo voy a ir a pedir la plata que me devuelvan en control? Aquí hay 2 temas que no quisiera, la verdad es que complicar esta conversación. Uno es trazabilidad. Porque se supone que el impuesto a valor agregado, y así funciona en todo el mundo, por medio de trazabilidad, colabora en la fiscalización, en el control del impuesto sobre las utilidades, en este caso de los profesionales. Ahora, ¿cuál es el tema complicado en Costa Rica? Que los asalariados y las personas físicas con actividad lucrativa no pueden asociar, por ejemplo, el gasto en servicios médicos a su impuesto sobre las utilidades. Recordemos que en el caso de los trabajadores en planilla lo que tienen son unos créditos familiares ridículos, y en el caso de la persona física con actividad lucrativa, los gastos en salud
no son deducibles como gasto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en la medida en que para personas físicas con actividad lucrativa esos gastos no se acepten como deducibles, y en el caso de los asalariados, mientras no se les ponga a presentar declaración de renta, como en todos los países del mundo, y puedan asociar esos gastos con sus ingresos, el gap que existe, la separación que existe en impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta, va a hacer que el IVA no sea tan eficiente como debería de serlo. No, Alan, pero hay algo que yo no entiendo respecto a esto, específicamente en los servicios de salud. Yo voy al dentista, me cobra 4% más caro cuando esté ya regulado, y entonces después yo voy con la factura y le digo a Hacienda, ojo, yo pagué el 4%. Okay. ¿Qué pasa si yo llego donde ese dentista y me dice, mira, en lugar de pagarme, vos después vas, mejor no te doy factura y te hago el trabajo? Yo sé que eso es delito. Pero no, realmente, es delito para el prestador de servicio, para el dentista. Claro, pero es que eso es lo que va a ocurrir, es lo que estoy diciendo. En la medida en que no hay un incentivo para el contribuyente, y los incentivos son económicos, no son intangibles, en la medida en que no exista un incentivo para el contribuyente, para el consumidor final, realmente, y es lo que decía antes, el IVA no va a ser efectivo. Es que yo porque no un tema es con factura o sin factura, porque sin factura usted simplemente me paga en efectivo, y ya se ahorró el 4%. Si te veo no me acuerdo, y además de eso, simple y sencillamente usted no va a tener que hacer todo el trámite de pedir la devolución de ese 4%, mientras que si ese gasto fuera deducible, por lo menos parcialmente, en el impuesto sobre utilidades de personas físicas con actividad lucrativa, o los asalariados tuvieran un crédito a su impuesto por ese concepto, entonces sí habría un incentivo económico, y no existe en la actualidad. Y no existe tampoco en el proyecto. No, tampoco existe en el proyecto. Sin embargo, sí me gustaría hacer la aclaración, porque si bien es cierto, eso es lo que se espera que llegue a suceder, ¿verdad? A falta del incentivo, el dentista que realice esa práctica sí tiene formas la administración tributaria de ver si dejó o no de declarar los ingresos. ¿Por qué? Porque yo me voy a tu estado de cuenta, si es que me vendes con tarjeta de crédito, ese es el detalle, y ahí yo voy a ver todas las entradas de dinero, te voy a pegar lo que dice tu estado de cuenta versus la declaración de renta. Adicional, no me ven de contar, porque sabemos que hay otros médicos que no me aceptan, para no decir médicos profesionales liberales, que no me aceptan el tema de la tarjeta de crédito, pero yo puedo verlo mediante los signos externos, que es la otra forma que tributación tiene para grabar. Sí. Bueno, está bien. Hago la salvedad. No, genial, pero es que sabe que es interesante. El asunto se rompe cuando viene el efectivo puro. Exactamente. Exacto. Porque además, yo que soy el profesional liberal, entonces te digo, no solo te ahorro el 4% de aquí, sino la comisión que me cobra el de la tarjeta. El de la tarjeta, así que, pero bueno, no es un programa para dar tips. Para dar esos tips, no. Pues se establece una sanción cuando no se aceptan medios electrónicos de pago. Sí, claro. Sí. Eso es importante, sí, el proyecto lo contiene. Vamos a ver. Nos estaba preguntando Alan, le voy a decir, Alan Alpizar, que dónde está la guía. Vea, Alan, es que la guía que yo estoy usando, hoy se aprobó un texto sustitutivo al texto original. La guía de Deloitte está hecha sobre el texto original, entonces lo que me ofreció don Alan, doña Carla y Laura Quesada, que está con nosotros aquí también en la cabina, es que van a actualizar la guía respecto al plan sustitutivo, y yo en el perfil de Facebook de Noticia Monumental ahí compartiré la guía nueva. Las modificaciones son realmente pocas, pero sí creemos que es preferible tener sobre el texto totalmente actualizado. Además el detalle está en que, vea, como está la cosa tan crispada, cualquier persona saca de contexto cualquier cosa que usted haya dicho. Yo hoy he visto 7 noticias del 2014 dando vueltas, así que no es lo más conveniente poner algo desactualizado. Dice, el incentivo es que podamos dice Mayo Cercone, el incentivo es que podamos meter como gasto colegios médicos y demás. De esta forma todos pedirían factura. Claro, y lo que comentábamos anteriormente, yo creo que en el programa pasado, esto sí se veía visualizado en el proyecto que se presentó en el gobierno de don Abel Pacheco, donde al asalariado se le daba como incentivo el poder deducir ciertos gastos personales, hasta un tema de vestimenta y cuidado de familiares. Si no tenemos ese incentivo, ¿yo para qué necesito la factura?
Dice Anthony Picado que en Taiwán cada 2 meses hacen un sorteo por el pago de facturas. Podría ser una alternativa aquí. Aquí hubo lotería fiscal, ¿no es cierto? Y aquí hay a mí me tocó ponerla a trabajar cuando fui director general de tributación y realmente funcionó. El tema con este tipo de incentivos es que son muy circunstanciales. Llega el momento en que la gente se aburre de estar mandando facturas. Porque nunca va a pegar. No, sí pegaba. No, tal claro, vez las probabilidades, las probabilidades son muy pocas. La gente no voy a pegar. Y también nos preguntan si la aprobación de nuevos impuestos no podría disparar la inflación. Pues obviamente en la medida en que los precios aumentan, tiene que haber obviamente un incremento en la parte de inflación. Hugo Gómez dice que la gente que ya tenemos 1, 2 o 3 años, por ejemplo, con préstamos en asociaciones solidaristas o cooperativas, si se pasa el impuesto, si vamos a tener que pagar sobre los intereses. La respuesta es sí. Pero de aquí en adelante. De aquí en adelante. No, obviamente. No por lo que ya pagó. No, pero lo que ya pagó, no. Sí. Tal vez, y la consulta del va en relación, mira, el contrato yo lo firmé hace 3 años. Seguramente, sí. ¿Verdad? ¿Me lo vas a grabar una vez que salga esto? Sí. ¿Por qué? Porque el hecho generador se da con el pago de cada los intereses mensuales. Exactamente. Entonces uno lo que debería, para hacer un cálculo muy somero, uno lo que debería es someter el 13% al pago de interés de ese mes. Exactamente. Si yo pago 200 de interés, le tengo que decir 200 más el 13%, y hay que hacer la segregación. Yo no quiero pecar de cándido, pero después de haber estado hoy en la asamblea, yo siento que en el tema de cooperativas y en el tema de solidaristas, va a haber una solución al tema. Donde definitivamente no veo solución al tema es lo que va a ocurrir con una gran cantidad de financieras no reguladas que existen en el país, o por ejemplo, ventas de electrodomésticos a crédito, cosas por el estilo, donde sí no de línea blanca, que lo habíamos visto. Ese tipo de financiamiento yo sí no creo que sea salvado de la medida en la asamblea legislativa. De hecho, nos preguntó más temprano Pablo Cordero si un préstamo bancario también no. Banco no, porque son entidades reguladas del Sistema Financiero Nacional. Ruth Alfaro nos preguntaba directamente si el alquiler, por ejemplo, de mesas, sillas, manteles y todo esto podría pagar. Grabadísimo. Va a estar. Los únicos alquileres que no están quedando grabados con IVA es el de vivienda y el de garaje, en el tanto no exceda a más o menos 430,000 colones. Ojo, Bernie nos hace una pregunta muy interesante. Yo no pensé que viniera nunca esa pregunta, Bernie, pero bueno, ¿qué sucede si el profesional liberal no aumenta su tarifa y absorbe el costo del nuevo impuesto para no perder la clientela? A mí me parece que es una operación absolutamente válida. Simplemente la va a tener que desagregar como cuando se vende con impuesto incluido. Simplemente si está cobrando 100, va a tener que cobrar va a tener que disminuirle el 13% de su utilidad. Exactamente. Ese es el impacto. Exactamente. Vamos, el impacto es para él. El impacto es para él. Él pierde utilidad y flujo de caja. Y eventualmente, mientras esto se llegue a acomodar, probablemente muchos harán eso. Claro, o harán una mezcla entre no aumentar sus tarifas 13%, tal vez puedan aumentar las tarifas 5% y absorben el 8%. Hay un tema que si me permiten quisiera traer a la mesa, que es precisamente el impacto que el IVA va a tener en las empresas prestadoras de servicios que no cobran estricto contado. A ver, me explico. Si una empresa, de consultoría, una empresa de arquitectura, imagínense cualquier tipo de servicio, presta los servicios a otras empresas, y es absolutamente normal que en este país las empresas paguen a 30, 60 y hasta 90 días las facturas. Entonces pensemos en una empresa que prestó servicios, por 10 millones de colones en un mes, y resulta ser que por esos 10 millones de ese mes se los van a pagar en 60 días. Pero resulta ser que si prestó los servicios en marzo, Randall, debería de pagar el impuesto el 15 de abril. Pero resulta ser que el 15 de abril no le han pagado. Y después viene abril, y lo que generó de facturación en abril se lo van a pagar hasta mayo. Y resulta ser que los clientes no le han pagado porque le pagan a 60 días. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el prestador de servicios va a tener que financiar de su peculio, de su flujo de caja, el impuesto.
Y esto es total y absolutamente confiscatorio. En el proyecto de solidaridad que se aprobó en el gobierno tras anterior, venía una norma que permitía que por los primeros 2 meses se acumulara el impuesto que se debería de pagar y hasta el tercer mes se pagara ese tercer mes con los 2 meses anteriores. Porque se supone que ya en esos 2 meses y el mes más del servicio que se prestó, la gente monta ya una rutina de pago y no tiene que financiar. Pero imagínense ustedes lo que puede ser para empresas que no están consolidadas o empresas que andan con estrechez de flujo de caja, el tener que financiar en un 13% la totalidad de las ventas de servicios. Entonces, eso se planteó hoy en la Asamblea Legislativa. Los señores de la comisión pidieron que se mandara un texto de una moción en ese sentido, y a mí me parece que esta posposición de pago por 2 meses del impuesto de valor agregado debería de hacerse al puro inicio de la entrada en vigencia de la reforma, y debería de hacerse también con las empresas que a futuro comiencen a dar servicios. Claro. Porque una empresa empezando a dar servicios que tenga que financiar por 2 o 3 meses la totalidad de su facturación no va a tener mucho futuro. Claro, imagínense que yo tenga una pequeña empresa de desarrollo de software, por ejemplo, y le vendo servicios a pequeñas empresas, y de un momento a otro me pego el contrato de mi vida, ¿verdad? Y entonces son $200,000 para una empresa que solo da servicios de $200 al mes. Y voy a tener que decir que no, porque no voy a poder financiar el pago. $26,000. ¿Sí? $26,000 en los siguientes 15 días del mes inmediato anterior es imposible para cualquiera. Sí, dice Margarita Jiménez que esto tiene que ver con exportación. Si los fletes marítimos de exportación pagan IVA, van a pagar IVA. Todo lo que esté relacionado con la exportación que se realice fuera del territorio costarricense no está grabado con IVA. Ok. Diego Corrales dice, en caso de yo absorber como profesional liberal el 13%, ¿a quién le hago la retribución del impuesto como consumidor final? Yo no le entendí la pregunta. Repetir, a ver, para ver si... Es que dice, en ese caso de absorber el 13%, ¿a quién la retribución del impuesto como consumidor final? No, yo siento que... No siento, primero, él no es el consumidor final. No, él no es el consumidor final. Él simple y sencillamente es un asunto, es un agente de percepción. A ver, en el caso, por ejemplo, de 100... Si él no quiere cobrar los 113 y lo que quiere es cobrar, simplemente asumir el 13% de los 100 que cuesta el servicio, tendría que determinar al momento de facturar a cuánto corresponde ese 13%, o sea, en cuánto va a bajar su utilidad, y la factura siempre tiene que ser a quien está recibiendo el servicio como consumidor final. Lo que está haciendo es exonerar al consumidor final del pago de ese impuesto. ¿Por qué? Porque él es únicamente un agente de percepción. Pero lo está absorbiendo. Él lo estaría poniendo la plata. Exactamente. De su ganancia. Así es. Álvaro González dice, yo compré una moto en esas financieras a crédito. Tras que es alto el interés, ¿el IVA me aplica a mí? Sí. Los intereses del INBU. ¿El INBU es una entidad financiera regulada? Yo creo que, en los contratos de ahorro y préstamo. Creo que es otro Gapland del que usted acaba de descubrir. No, yo no. Voy a Karen Díaz, démosle el crédito. Porque no hay ninguna excepción a favor del INBU y no es una entidad regulada. Esta señorita acaba de descubrir otro tema interesante. Sí. Ahí lo tiene Karen, muchas gracias además. Porque supongo que se lo irán a llevar ustedes que están metidos en este tema. Jonathan Bustillo dice, ¿cómo se va a recaudar el IVA? Al menos para los profesionales liberales, porque uno como profesional, dice él, tiene que depositar en las cuentas de Hacienda ese porcentaje, pregunta, o periódicamente como renta, o de inmediato le cancelan a uno. Tengo entendido que es una retención inmediata. Vamos a ver, primero viene un tema de registro de contribuyente. Cada uno de los profesionales liberales tiene que registrarse como contribuyente del impuesto sobre las ventas con un formulario puntual, que es el D140. Después, cada una vez que emite las facturas, el periodo fiscal del IVA es mensual. Entonces, tiene que acumular todo el IVA cobrado durante ese periodo fiscal y los 15 de cada mes presentar una declaración a tributación y pagar el impuesto. Y sí, lo tiene que pagar en las cuentas de Hacienda, al igual que paga hoy el impuesto sobre la renta. Dice Eric Sanguinetti, si los certificados de depósito a plazo que ya existen a X años, se les aplicará el 15% en lugar del 8% al que fueron pactados. Sí. Es la misma situación del señor que tenía un crédito.
Vamos a ver, era la misma pregunta de Graving Morales. Esteban Mata dice, ¿a qué sectores se les aplica la tarifa diferencial? Ya hablamos de salud. Ok, salud y educación privada van a estar con la tarifa del 4%. Okay. Además, lo que son material de empaque, relacionado con el tema de venta de bienes de la canasta básica, está quedando con una tarifa del 2%. Material de empaque, el transporte, todo lo que tenga que ver con... Los servicios también. Exactamente, y ciertos servicios van a estar quedando... ¿Seguridad privada? No, seguridad privada está con el 13%. Hay un par de diputados que quieren meterle vía moción el tema de la seguridad privada, porque está quedando en el 13%. Marilyn Esquivel pregunta si los transportes en general... Sí, los transportes que están quedando exentos son los transportes cuya tarifa es regulada. Entonces, transporte remunerado de personas, lo que son autobuses y taxis, en el tanto su tarifa sea regulada, no cobra impuesto de ventas. Todo lo que esté por fuera de ahí, sí estaría quedando sujeto al 13%. Hay tantas operaciones comerciales y yo estoy asustado de leer todas las operaciones que hay. Ruth Alfaro pregunta si la compra y venta de ganado en subastas, supongo que sí está regulado porque no vienen las exenciones. Son bienes tangibles. Los que administran los dineros de las obras de construcción, también no vienen en las no, habría que ver cuál es el servicio que está prestando. Recordemos que todos, el otro día nos hacían una pregunta muy interesante con el tema de las membresías que uno paga a una cámara empresarial. Aquí ese señor me está prestando un servicio de ¿qué? De administración de dinero, de manejo de dinero, estaría quedando sujeto con el 13. Pero si es un servicio relacionado con la construcción, como es el caso de la administración, donde uno simplemente llega, contrata a alguien que se va a encargar de hacerle las compras, de administrar las planillas, etcétera, ese tendría un diferimiento, dado que la tarifa comienza con 4%. ¿Las transferencias de capital a lo interno de las empresas? No, esas no. Ni cuando se vende, ni el tema de los salarios, perdón, que también en algún proyecto, alguna de las tantas versiones se hizo la aclaración, el tema del salario no está quedando sujeto a la retención del 13%. Alan Soto pone una pregunta muy interesante porque dice, en el caso de los trabajos por servicios profesionales hechos al gobierno, porque él dice, como consultorías, él trabaja en consultorías en dibujo de plano constructivo, dice, el gobierno me paga hasta que el proyecto entre al CEFIA y sin una fecha clara. Todo el trabajo realizado es sin adelanto. ¿Cómo sería en este caso? ¿Tendría que adelantar también el pago del impuesto? No, en el tanto él no facture. Recordemos que el hecho generador del impuesto se da con la factura o la prestación del servicio, es lo que suceda primero. Que el detonante siempre va a ser la factura. O sea, usted va a facturar, si usted factura un anticipo, ahí tiene que recaudar el 13%. Pero si él no va a facturar absolutamente nada, no procede el pago del impuesto. Ahora, recordemos también que hay exenciones de carácter objetivo y exenciones de carácter subjetivo. Las objetivas se establecen en función del servicio, por ejemplo, está sujeto, no está sujeto, pero las subjetivas es en función de la persona que le vendo. O sea, si la exportación está exenta, entonces cierto tipo de servicios, mientras no exista un procedimiento de devolución, seguirán las autorizaciones genéricas. Pero en el caso de ventas a instituciones públicas, recordemos que hay algunas instituciones que están sometidas al impuesto de ventas en la actualidad y van a estar sometidas al IVA, como por ejemplo el ICE. Pero hay una gran cantidad de entidades de gobierno donde las ventas que se les hacen son exentas de impuesto de ventas hoy y eventualmente serán exentas, no eventualmente, con toda seguridad, serán exentas de impuesto al valor agregado en el momento en que venga la reforma. A los diplomáticos, ¿no es cierto? A las oficinas diplomáticas se les hace... Las oficinas diplomáticas tienen un carnet especial que les permite la compra sin Esa impuesto. seguirá. Sí. Eso seguirá. ¿Los libros? Los libros, los únicos que están exentos son los que son en formato impreso. Si el libro es digital, está grabado. Ok, dice... No va con la tecnología, pero así quedó. Sí, es una contradicción. No, y con el agravante de que ahora, por lo general, casi todas las escuelas lo que utilizan es libros en formato digital, ¿verdad? Ya el tema de impreso casi no se está manejando. Pero bueno, así quedó. Sí, ahí hay un incentivo para seguir comprando libros impresos. Tal vez ahí valga la pena comentar de otro lapsus que se comentó hoy en la Asamblea Legislativa, y es que cuando uno compra en línea,
habla de servicios y bienes. Entonces, vean qué situación más jodida. Estamos todos claros de que con Netflix, por ejemplo, que es un servicio, el emisor de tarjeta, siempre y cuando pague con una tarjeta costarricense, va a tener que retenerme un 13% por la importación de ese servicio. Pero tal y como quedó redactada la norma, incluso con el texto actual, yo debería pagar el 13% también cuando compro, por ejemplo, una camisa en Amazon. Y eso no hace ningún sentido, porque me van a retener, tal y como está redactado, el 13% al momento de hacer la compra, pero cuando la camisa viene a Costa Rica y se nacionaliza, vuelvo a pagar el 13% en aduanas. Entonces tienen que solucionar ese problema también por medio de las mociones en la Asamblea Legislativa. ¿Y lo habrán entendido los diputados? Sí, yo espero que sí. No, yo creo que sí. Ernie Tencio dice, en resumen, con esta reforma sigue sin incentivarse al consumidor a exigir factura. Seguirá siendo mejor la oferta de los profesionales liberales de quitarse el IVA y la comisión bancaria al pagar en efectivo y sin factura, lo cual suele ser muy atractivo para muchos. ¿Estamos de acuerdo en eso? No al 100%. Carla hablaba de que hay controles de cuenta corriente, signos externos de riqueza, pero por ejemplo, factura electrónica, cada día es más difícil. Por ejemplo, en el caso de una fiscalización a un dentista que diga, o un odontólogo que diga que no ha atendido nada en el siguiente mes, igual están las compras de todos los implementos y de todos los insumos que requiere para eso. No es tan sencillo. En el caso de los notarios, por ejemplo, está el índice que se presenta, está el protocolo. En el caso de los abogados están las gestiones que se presentan en tribunales, etcétera. Si bien hay portillos para esto, lo cierto es que cada día son menos, aunque persiste el pecado original de no conexión entre IVA y renta. Vea qué caso más complicado nos plantea Diego. Él tiene un contrato, voy a sumarle un poco de elementos a Diego. Él tiene un contrato con Hacienda a 2 o 3 años, ¿verdad? Y entonces, de servicios de los cuales no cobra el 13% porque está exento en este momento. Ok, ya tiene el contrato firmado. A partir de que entre en vigencia va a tener que cobrarles el 13%. Pero en su contrato, bueno, ahí me lo mató. Bueno, pongamos otra oficina. Otra oficina que no esté exento. Póngale ICE. Bueno, el ICE. Ok, yo soy algo que no pague en este momento, abogado. Sí, abogado. Ok, servicios legales. Firmé un contrato por 4 años con un pago mensual específico. Verá, a partir de esto tengo que sumar el 13%, aunque el contrato diga que lo que cobro al mes es menos. ¿Eso se puede hacer? ¿O voy a perder el impuesto porque ya firmé el contrato? No, eso vamos a ver. Y aquí en temas de licitación sí es importante revisar un poco lo que establece el cartel, ¿verdad? Pero, sin embargo, la ley entra en vigencia y a partir de que entre en vigencia, a partir de ese momento quedarán sujetos todos los servicios con el 13%, con las excepciones que vimos. Aquí el tema es que no es él el que lo tiene que pagar, él se lo tiene que cobrar al ICE. Y el ICE tampoco es que va a perder ese impuesto, el ICE se lo va a aplicar como crédito fiscal. Que de hecho, quería dedicar los últimos minutos a los créditos fiscales, que lo habíamos dejado por fuera. Nada más, creo que la última pregunta respecto a esto, creo que es Orlando Palma que dice que si los intereses que me gano en las cuentas de ahorro van a tener que pagar impuestos. Si son de entidades financieras reguladas, no. Los intereses que se gana la persona. Sí, la persona. Ah, la persona. Digamos, yo tengo una cuenta de ahorros. Me dan un interés mensual. Sí, pero son intereses que se gana la persona producto de una inversión en una entidad regulada. Pero además, recordemos que aquí ya no estamos con un tema de IVA porque es el pago de intereses. Los intereses percibidos en una cuenta de ahorro tienen una retención en la fuente porque hay un impuesto que precisamente los grava. Y no se estaría la entidad que los paga no podría estar cobrando impuesto al valor agregado, qué sé yo, por los certificados de inversión, igual que los fondos de inversión no van a cobrar un 13% sobre los rendimientos que están distribuyendo, porque ya además estos fueron grabados con el 15%. Si me voy de paseo a Estados Unidos y uso mi tarjeta de crédito emitida en Costa Rica, es lo que comentábamos y lo que comentaba ahora don Alan, a como está redactada la norma actualmente, sí se presta para una interpretación no favorable al tema de las compras en exterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la entidad financiera que emite esa tarjeta va a tener que ver de qué forma hace la discriminación para ver cuáles son las compras que usted realizó en el exterior sobre las cuales no tendría que pagar IVA y cuáles son las que realiza en el mercado local. Eso sí se puede prestar para problema y ahorita es un tema que hay que modificar. Ok.
quitémonos el sombrero de consumidores finales y pongámonos el sombrero de empresa. Perfecto. Ok. Ya ahí desaparecí, digamos que va a cargar sobre mis hombros el impuesto al valor agregado, sino que siempre lo voy a estar transfiriendo hacia otras personas. Es decir, yo soy una empresa, contrato un abogado, le pago el 13% a él, pero yo recaudo desde otro lado. ¿Cómo? Y ahí aplica una cosa que se llama crédito fiscal. ¿Cómo funciona eso, doña Carla? Realmente el IVA, ya quitándonos el sombrero consumidor final, el IVA es lo mejor que le puede pasar a una empresa. ¿Por qué? Porque pensemos hoy en una empresa de servicios. Doy servicios de consultoría o servicios legales, lo que sea, y hoy todo el impuesto que yo pago por la luz, por el teléfono, por los suministros de oficina, todo ese impuesto forma parte de mi costo. Pasa el IVA y yo saco ese 13% del costo y lo puedo aplicar en mi declaración de renta como un crédito fiscal. Me llega a solventar un poco el tema de flujo de caja del mes a mes. Sin embargo, al yo disminuir el costo, lo que me hace es un hueco en el impuesto sobre la renta. Estoy perdiendo ese 13% como gasto deducible. Y se incrementa y sobre el incremento en utilidad pago el 30%. Ok, yo tengo un bufete. Me acompañan al bufete, somos 3 abogados en el bufete. Perfecto. Y entonces nosotros damos el servicio a una empresa. Hasta este instante, el bufete Saborío Cogui Rivera normalmente tenía que pagar el teléfono, la luz, todo, absolutamente. Cogui Rivera y Saborío en orden alfabético. Ah, bueno. En todo nosotros seguíamos pagando el 13% de lo que está grabado, ¿verdad? Y ahí se nos iba. Todo era costo nuestro. Todo era costo, exactamente. Okay. Pero cuando vamos a brindar un servicio a Laura Quesada, que nos contrató, entonces yo ahora, como están grabados mis servicios, le cobro a ella el 13%. Exactamente. Okay. Entonces yo lo que recabé de los 100,000 que le cobré a Laura, tengo 13,000 colones, ¿verdad? 113,000. No, claro, de IVA. Donde solo de IVA, 13,000 colones. Ajá. Esto yo lo puedo aplicar. Esos 13,000 que ya cobré. Eso se llama débito. Ajá. Ese es el débito fiscal. Es el impuesto que vos le cobraste a tu cliente. Es 13. Ese 13 no se lo vas a pagar a tributación. A tributación le vas a pagar la diferencia entre el débito y el crédito. Digamos que de todas las compras que hicimos en el mes, yo tengo un IVA que yo pagué de 10. Entonces, ¿qué es lo que le voy a dar a tributación? La diferencia entre el 13 y el 10. A tributación le pago el 3. Okay. ¿Verdad? Esa es la mecánica que sucede dentro de una empresa. Esa es la ventaja. Esa es la ventaja. Bueno, ventaja, así funciona el IVA, exactamente. No, pero digamos, cuando digo ventaja es porque usted quema de alguna forma o hace cheque o mata de un solo lo que recaude con lo que pagó. Y puede ser que existan meses, pensemos en una tienda que se dedica a comercializar juguetes, donde se va a estoquear de inventario, desde septiembre se viene llenando de juguetes. En esos periodos probablemente su crédito fiscal, todo el IVA que está pagando es muchísimo más alto a lo que vende. ¿Por qué? Porque las ventas las va a realizar en otro mes, en diciembre. Ahí lo que hacemos es que se genera un saldo a favor. Saldo a favor por créditos fiscales que son mayores al débito, que se lo puede aplicar en los siguientes periodos fiscales. Que no es que le devuelven la plata. No, bueno, sí, puedes pedir devolución. Pero en esa dinámica no serviría, digamos. No, ¿por qué? Porque vos sabés que tu negocio es cíclico y que lo puedes aplicar en meses futuros. Importante, Randall, hacer la salvedad que la ley establece ciertos mecanismos para la aplicación de crédito fiscal. Entonces, si vos vendés grabado, si todo lo que vendés, todos los servicios tuyos o las mercancías, los bienes son grabados, tenés derecho a aplicarte el 100% de crédito fiscal. Pero si vos tenés una mezcla entre exento y grabado, tenés que sacar una proporción. ¿Por qué? Porque sobre lo que yo vendo exento, no tengo derecho a la aplicación de crédito fiscal. En Twitter, que los había dejado de lado a lo largo del programa, discúlpenme, porque Marco Arias Vargas dice: por favor pregunte por software que distribuye una empresa costarricense pero que está producido en Estados Unidos. No importa dónde se produzca. Es lo mismo. Eso es una comercialización pura. Yo traigo chocolates del exterior y los vendo aquí. Alex dice: donaciones de bien social, entiéndase, Teletón, obras del Espíritu Santo, diezmos, ofrendas, que doy yo como consumidor final. Hay una lista taxativa que tiene la Dirección General de Tributación y han venido endureciendo los requisitos. Para estar en esa lista, requiero una declaratoria de utilidad pública, salvo las entidades que por ley puedan recibir donaciones, y esas donaciones funcionan como gasto
y obviamente no como crédito al impuesto, salvo las donaciones que todavía existen a la Fundación de la Catedral Metropolitana, que funcionan como un crédito al impuesto sobre las utilidades. Entonces, lo que estoy tratando de comunicar es que no es todas las contribuciones que haga, sino aquellas entidades que la Administración Tributaria reconoce como perceptoras de donaciones. ¿El diezmo es una? No, señor. No. Eugenio García dice si las escuelas de natación, sí, también. Jeffrey Cascante, si un gimnasio entra como servicio de salud, no. No. Ayuda a la salud, pero no. ¿Y se acuerdan del muchacho que decía, bueno, si yo absorbo el 13% de impuesto, qué pasa? Dice Manuel, ¿qué pasa con las tarifas reguladas por los colegios profesionales? Donde la tarifa ahí está establecida. Tengo que sumarle el 13% de más. Sí. O sea, lo que tenés es una tarifa regulada donde te dicen, si usted hace una certificación notarial, tiene que cobrar, no sé, 5,000 colones. Bueno, esos 5,000 tiene que sumarle el 13% y cobrarle. Ahí no los puede absorber. Siempre y cuando esté dispuesto, siempre y cuando esté dispuesto a cumplir a rajatabla con la normativa del colegio, obviamente. Y no está bajando su tarifa, lo que está afectando es su flujo. Usted siempre va a facturar los 5,000, solo que el impuesto que tenía que soportar por esos 5,000 no se lo cobró a su cliente, usted lo está sacando de su plata. Entonces no es que estás bajando la tarifa, siempre facturar los 5,000. Hay dos formas de hacerlo. Uno, facturo los 5,000 y simple y sencillamente apechugo yo el 13%, o facturo los 5,000 más el 13%, igual lo pago yo. Sí, porque esa pregunta, y ahora que estoy revisando Twitter, fue muy repetida, digamos, inclusive Adolfo decía, tiene que tener cuidado el profesional que cobre menos absorbiendo el impuesto que no quede bajo el mínimo permitido por el colegio profesional. Pero doña Carla nos acaba de explicar que no. Pau Fallas dice, ¿cómo sería el caso de alquiler de viviendas si el monto de alquiler es menor a 400,000? Exactamente igual. ¿No vimos pagas? que si el alquiler es de vivienda menos de 400,000, no se paga impuesto de renta. Perdón, impuesto al valor agregado. No, sí, el IVA no, pero a la ganancia de renta. Ah, sí, la ganancia de renta. Bueno. Sí. Es parte, yo pensé que nos iba a dar chance en otro programa. Gracias a todos los que participaron. Hay una cantidad infinita de preguntas. Noala, muchas gracias, de verdad. No, como siempre, más bien, muchísimas gracias por la oportunidad. Carla, muchas gracias por venir hoy. Un placer, Randall, muchas gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Son las 3:26 de la tarde. Nos vamos. Los invito hoy a las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticia Monumental. La canción ha escogido doña Carla. ¿Le gusta Serrat? Me gusta Serrat, me gusta Trova. Te guste o no, de Joan Manuel Serrat. Feliz tarde, hasta luego.